Buenas tardes, mi nombre es Francisco Esteban Maestre y os voy a presentar el estudio para el Congreso Internacional de Nodos que hemos titulado De las rentas mínimas de inserción al ingreso mínimo vital en España. Análisis del impacto de estas medidas sobre la pobreza. En este estudio ha participado también mi compañero José David Gutiérrez Sánchez. Ambos somos profesores de la Universidad Pablo Olavide. Bien, es importante empezar diciendo que la pobreza y la exclusión han aumentado drásticamente en España desde el inicio de la crisis económica en 2008. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la cual analizó datos a través de cifras de Eurostat y el INE entre 2008 y 2020, nos muestran cómo esos datos, esas cifras, son alarmantes en el Estado español. Nos indican cómo 2,5 millones de personas viven en la pobreza severa. Es más, nos dicen además que un cuarto de la población, 12 millones, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Y más de la mitad de los españoles tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes. Como consecuencia, las personas beneficiarias tanto de la renta mínima de inserción como del actual ingreso mínimo vital se han multiplicado ostensiblemente en este periodo. Bauman ya nos decía, ya se hacía la pregunta de cómo se hace a los pobres pobres. Es decir, cómo se llega a verlos como tales. ¿Hasta qué punto el modelo de hacerlos o verlos depende de la manera en que nosotros, la gente común, ni ricos ni pobres, vivimos nuestra vida y elogiamos, o despreciamos la forma en la que otros lo hacen? Con esta perspectiva, la lucha contra la pobreza sin duda reclama un análisis desde un punto de vista interdisciplinar, pero sin lugar a dudas particularmente es necesario analizarlo tanto desde el trabajo social como desde la sociología. Ambas disciplinas exigen llevar a cabo una reflexión profunda de esta perspectiva de la pobreza, yendo más allá de la mirada que habitualmente, predominantemente, ha dominado sobre el discurso de la pobreza llevado a cabo tanto por economicistas como por politólogos. La pobreza y el bienestar no es solo una cuestión de ingresos, gastos y consumo. Deben ser analizados no solo en relación a los ahorros financieros, sino también en términos de inversiones sociales y humanas. Quienes viven en la pobreza no son sujetos pasivos. A pesar de carecer de empleo, desarrollan una intensa actividad para conseguir recursos a partir de diversas fuentes y salir adelante. Los esquemas de rentas mínimas, de inserción y actualmente el ingreso mínimo vital son objeto de un creciente interés académico y político, al ser entendidos como medidas clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Son las dos medidas directas que actualmente tenemos en España para luchar contra la pobreza. La renta mínima de inserción es una prestación económica básica, no contributiva, que se entrega a la población que presenta una serie de condiciones asociadas a una mayor vulnerabilidad. Las rentas mínimas de inserción se integraron en España dentro de lo que es el sistema de servicios sociales en la década de los 80. A partir de ahora, podemos indicar que la renta mínima de inserción, en sus diferentes modelos en España, en función de las diferentes comunidades autónomas, tiene una serie de requisitos comunes, a pesar de su heterogeneidad. Todas son complementarias y no son sustitutivas al sistema de protección social, por lo que se diferencia del subsidio universal. Son prestaciones de carácter universal, es decir, toda aquella persona que justifique su situación de vulnerabilidad puede acceder a ella. Tiene un carácter de derecho o de cuasi derecho e intentan cubrir necesidades fundamentales mientras dure la situación de carestía. La situación pandémica, además, precipitó la promulgación del ingreso mínimo vital a través del Real Decreto 20/20 de 29 de mayo y que oficializó la aprobación del ingreso mínimo vital como medida de protección, con el objetivo de elevar las rentas a aquellos sectores de población más desfavorecidos y, sobre todo, generar uniformidad territorial en la redistribución de la renta, elemento del que adolecía inicialmente la renta mínima de inserción. Desde el principio se ha venido defendiendo que el ingreso mínimo vital se instaurara dentro del sistema de la seguridad social, a diferencia de las rentas mínimas que está dentro del sistema de servicios sociales. La intención fue que esta prestación, al incluirla dentro de la acción protectora de la modalidad no contributiva de la seguridad social, evitara la consideración de ser un instrumento transitorio dependiente de las circunstancias actuales por las que se pudiera atravesar en el país,
adquiriendo de esta manera una vocación permanente en nuestro sistema estructural de protección. En este estudio entiende y parte del convencimiento de que la pobreza y la exclusión social están íntimamente relacionadas. Vemos constantemente cómo desde el discurso neoliberal se culpabiliza al individuo de su situación social. En sociedades neoliberales, el discurso meritocrático implica la idea sociocultural de que cualquiera que sea la posición social de un individuo al nacer, la sociedad debería ofrecer suficientes oportunidades de movilidad para que el talento, al combinarse con esfuerzo, posibilite llegar a la cima. Ya nos decía Fromm en 2016 que el discurso de la meritocracia ha causado un enorme daño, dado que las sociedades que celebran el individualismo meritocrático, su retórica ha permitido camuflar la idea de que el éxito y el fracaso depende decisivamente de acontecimientos completamente fuera del control de cualquier individuo. El actual contexto de crisis a consecuencia de la pandemia mundial provocada por la COVID-19 y las políticas de corte neoliberal están generando grandes desigualdades y bolsas de exclusión social, favoreciendo el debate incluso sobre la necesidad de implantar medidas de protección social más sólidas y de reforzar las ya existentes. En consecuencia, este estudio lleva a cabo un análisis acerca de la implantación, funcionamiento y efectos de ambas medidas frente a la pobreza y la exclusión social, es decir, tanto de la renta mínima de inserción como del ingreso mínimo vital, planteándose como objetivo general analizar el recorrido en la implantación de la renta mínima de inserción y del ingreso mínimo vital, así como comprobar si las condiciones de acceso, cuantías y duración de ambas prestaciones invitan a la vulneración del tratamiento igualitario de las personas usuarias. Por un lado, me gustaría hablar de las rentas mínimas de inserción y posteriormente hablaremos del ingreso mínimo vital para hablar de ese recorrido, lo que es el paso de una prestación a otra y por último veremos el funcionamiento de ambas medidas. Por un lado, como decía, las rentas mínimas de inserción debe adaptarse a lo que hoy se está definiendo como nuevas formas de pobreza. Los esquemas de rentas mínimas son objeto de un creciente interés académico y político, al ser entendidos como una medida clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, al igual que está ocurriendo con el ingreso mínimo vital. Al mismo tiempo, como se subrayan los estudios de Marx y Nelson, viven una continua evolución en su concepción y en su creación práctica, por lo que la publicación de estudios específicos es continua. Para Natili, en 2019, las rentas mínimas de inserción se caracterizan por un hecho paradójico que hoy parece más vigente que nunca. Son sentidas como programas necesarios, especialmente durante periodos de crisis económica, y a la vez se ven condicionados por las líneas de austeridad y contractación del gasto público, que corresponden a un ciclo de desaceleración de la producción. Un tema central tanto para las rentas mínimas de inserción como para el ingreso mínimo vital es analizar, como decíamos antes, las nuevas formas de pobreza, así como la descripción de las causas que llevan a las personas a necesitar de una ayuda económica por parte del Estado. Saraceno sostiene que el contexto socioeconómico de las actuales sociedades postindustriales alimenta niveles significativos de desigualdad y deja en situación de vulnerabilidad a un número de personas que en el imaginario social no responden a la idea tradicional de pobre. En la medida que crece el trabajo típico, la precariedad laboral, los bajos salarios, el paro de larga duración y la falta de oportunidades para los jóvenes. Se amplía, por tanto, el número de población empobrecida, que constituyen un nuevo desafío para las políticas públicas en su función de preservar la cohesión social. La renta mínima de inserción, como ya adelantábamos en la introducción, se trata de un derecho derivado del principio de cohesión social y garantiza los mínimos, supuestamente, para una vida digna a quien no disponga de recursos económicos. A pesar de compartir dicha finalidad, por su propia idiosincrasia, suscita debate y posturas diferentes en torno a la puesta en marcha en cada comunidad autónoma. Así que a día de hoy podemos decir que existen 19 sistemas distintos de rentas mínimas. Las 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Todas estas rentas autonómicas tienen características comunes que ya citábamos al principio, pero también múltiples diferencias. Esto provoca que sigan existiendo enormes discrepancias autonómicas, ciertas desigualdades sociales en el acceso a las mismas y un impacto aún muy limitado de la prestación como herramienta para paliar la pobreza y la exclusión social. Los programas regionales de rentas mínimas deberían revisarse
a partir de nuevas fórmulas de coordinación, con el establecimiento de algún tipo de sistema de mínimo que garantizara mayores dosis de igualdad en la cobertura hacia los hogares con renta más baja y en el que se definieron mecanismos de transferencia de recursos que garantizaran la viabilidad de las prestaciones en las regiones más pobres. Algunas investigaciones muestran la necesidad de rediseñar o incluso reorientar el sistema para articular mejor las prestaciones existentes con el fin de prevenir nuevas formas de pobreza y de responder a situaciones de emergencia. Ya Aguilar y Arriba, en uno de sus estudios, muestran que los programas nacionales con requisitos de acceso homogéneos también pueden producir resultados muy desiguales entre territorios, y es lo que está pasando con el ingreso mínimo vital. Hay que recordar que estas iniciativas de inversión en programas de rentas mínimas, incluyendo el ingreso mínimo vital, no siempre han sido acogidas pacíficamente. Aunque la lucha contra la pobreza sea asumida como un objetivo que cuenta con el consenso de la mayor parte de las fuerzas políticas, el hecho de que las personas y familias puedan recibir un beneficio económico que no proviene directa o indirectamente del propio trabajo ha sido objeto permanente de feroces críticas provenientes de las ideologías de matriz liberal. Anteponen el programa del Warfare, con la insistencia en la necesidad de superar la protección económica con el incentivo o la obligación de la inserción laboral inmediata. Bien, principalmente esas son las características más reseñables de la renta mínima de inserción, y nos gustaría ahora resaltar las características de lo que se refiere a la segunda de las prestaciones que analizamos en el estudio, como es el ingreso mínimo vital. La introducción del ingreso mínimo vital en España hemos de indicar que ya venía elaborándose desde meses anteriores a la pandemia provocada por la COVID-19. Bien, es cierto que la pandemia aceleró la aprobación de la misma. Fue una medida promulgada desde los sectores más progresistas del gobierno, los cuales anunciaban la conveniencia de crear algún mecanismo de cobertura en connivencia de crear algún mecanismo con otros estados europeos para aquellos residentes en España que demostraran una verdadera y probada situación de necesidad. Como consecuencia de la nueva crisis, como decíamos, y el incremento de la pobreza, la idea incluso del derecho universal a unos ingresos mínimos, condicionado o no, vuelve a formar parte del debate público. Pues bien, gracias al Real Decreto Ley, como citábamos antes, 20/20, 29 de mayo, se decide la aprobación del ingreso mínimo vital. Como medida de protección, como decíamos, con el objetivo de elevar la renta a aquellos sectores de población más desfavorecidos, estando esta acción lejos de alcanzarse por parte de las diferentes comunidades autónomas debido a la diversificación de las ayudas ofrecidas por estas, por lo que el ingreso mínimo vital limita el papel hasta ahora desempeñado por las comunidades autónomas en el reconocimiento de las ayudas a sus diversos residentes. Así, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, planeado desde finales del 2017, nos indica que es necesario recoger y dotar de una renta mínima a quienes carezcan de recursos suficientes, con celeridad, con una cuantía adecuada y suficiente, y siempre intentando llevar a cabo una buena combinación con la inserción del mercado laboral, cosa que no ocurre ni con las rentas mínimas de inserción ni con el ingreso mínimo vital. Desde el principio se ha venido defendiendo, como ya decíamos, la necesidad de instaurar el ingreso mínimo vital dentro de lo que es el sistema de la seguridad social para evitar convertirlo en un elemento subjetivo que dependiera de las circunstancias actuales por las que pudiera atravesar el país. Y algo que es importante y que reconocemos como algo positivo, el que se instaure dentro del sistema de protección social, dentro de la modalidad no contributiva. A pesar de la buena voluntad de la medida, el economicismo de los planteamientos del debate acerca del ingreso mínimo vital, tanto a favor como en contra, al igual como ya ocurrió en la implementación de la renta mínima de inserción, está imbricado en planteamientos ideológicos y políticos y en evaluaciones morales de los pobres relacionados con las causas de la pobreza, estructurales o individuales, y cómo combatirla. Es decir, la discusión por la implantación de la medida transcurre en el campo político por ser disputado e ideológico de la economía moral, de la asistencia social y del estado del bienestar. Como decimos, el ingreso mínimo vital se instaura dentro de lo que son las prestaciones no contributivas en el ámbito de la seguridad social
y se aplican a todos los españoles y españolas residentes en territorio nacional. El Real Decreto que regula el ingreso mínimo vital, el 20/2029 de mayo, en su modalidad no contributiva, instaura ese ingreso mínimo vital y denomina el ingreso mínimo vital como una prestación fundamental para luchar contra la pobreza como fenómeno estructural por un lado y coyuntural por otro. Esto no es una cuestión baladí, porque en teoría el ingreso mínimo vital, al instaurarse dentro del sistema de la seguridad social, tenía la intención de llegar según los datos iniciales, a 2 millones de personas, con una celeridad, con una agilidad, debido a que, en teoría, el sistema de la seguridad social iba a provocar que hubiera una mayor rapidez en la aprobación y en el análisis de lo que son las solicitudes, que iba a intentar de esta forma eliminar los problemas que inicialmente tenían las rentas mínimas de inserción debido a su excesiva burocratización. El ingreso mínimo vital presenta una serie de requisitos genéricos para obtener esta prestación y que van en la línea del resto de ayudas encuadradas dentro de la modalidad no contributiva de la seguridad social dentro del artículo 144. El requisito de residencia responde a un doble fundamento y es algo fundamental el empadronamiento. Por un lado se entiende que la persona empadronada, la persona que lleva más de un año, está aportando financieramente a través de sus impuestos, fiscalmente, abonando directo e indirectamente los impuestos, que justifican, por tanto, la concesión de esta ayuda. Y, por otro lado, la acreditación de la residencia indica que vive en territorio español, ¿no? El ingreso mínimo vital nace condicionado por una variada y rica experiencia, sí, es verdad, de rentas mínimas autonómicas en España, como hemos citado antes, la renta mínima de inserción, y un panorama que ofrece luces y sombras, sobre todo, como emergen de los trabajos de Bergantiños, Quiles y de Ayala, Arrán, García Serrano, donde nos hablan de que la experiencia de las distintas regiones muestra una heterogeneidad de las coberturas de las que aún no está aprendiendo el ingreso mínimo vital. La implementación del ingreso mínimo vital propone un reto difícil: construir una medida nacional de garantía de prestación mínima para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas españolas sin alterar las prácticas de excelencia ya consolidadas a nivel regional. Es por ello que para su estudio y valoración es oportuno tener separados dos conceptos: la concepción en sí del ingreso mínimo vital como una prestación económica nacional y, por otro lado, la modalidad de implementación, que progresivamente debe establecer un acuerdo con los diferentes gobiernos autonómicos. A diferencia de muchos precedentes autonómicos, el ingreso mínimo vital se diferencia como una renta garantizada que adquiere el rasgo de derecho subjetivo, evitando depender de presupuestos anuales y de eventuales cambios en las orientaciones de los gobiernos. Se instituye como un suelo de protección para todos los residentes, teniendo en cuenta que ya existen rentas mínimas de inserción en todas las comunidades autónomas. El ingreso mínimo vital pretende integrarse compatiblemente con los mismos, dentro de unos límites cuantitativos, respetando el margen de la actuación de las políticas sociales de cada comunidad autónoma. Es clave el acierto y el dinamismo con el que se determinará la conexión del ingreso mínimo vital con las políticas activas de empleo. Esto es fundamental, especialmente en la formación y en la reinserción profesional, así como en los incentivos a la inclusión en el mercado de trabajo, y que citaremos en nuestras conclusiones. Hay, de hecho, que hemos indicado desde el punto de vista teórico numerosos elementos para el debate. La introducción del ingreso mínimo vital abre amplios espacios de debate desde distintas perspectivas y disciplinas. Vino a mejorar la renta mínima de inserción, pero estamos viendo que está reproduciendo, como decíamos, los mismos problemas. De los estudios analizados podemos observar que la renta mínima de inserción invita a la vulneración del tratamiento igualitario de los ciudadanos y residentes de nuestro Estado. Junto a esta descentralización funcional, existe en nuestro país la ausencia de su consideración como derecho subjetivo de los ciudadanos, por lo que la discrecionalidad, tanto en la gestión como en la expansión o contratación del gasto, constituye un importante elemento de debilidad. Las rentas mínimas de inserción, en esta panorámica tan heterogénea, podemos decir que es la culpable, la promotora de una encendida discusión en torno a la desigualdad horizontal que provoca las rentas mínimas de inserción. Así que la fragilidad de la renta mínima de inserción en España parece residir en la fragmentación y en la dispersión del tratamiento que reciben los ciudadanos debido a su heterogeneidad. Dicho de otro modo,
Al depender su financiación y gestión exclusivamente de los respectivos gobiernos autonómicos, esta situación conlleva necesariamente al establecimiento de condiciones de acceso, de duración de las prestaciones económicas y cuantías, principalmente a un variopinto elenco de modalidades que implican que un ciudadano residente en una determinada comunidad autónoma no disponga de análogos dispositivos que protejan la cobertura de sus necesidades más perentorias. Con respecto a la evolución de la prestación de las rentas mínimas de inserción en España, se puede afirmar que el volumen de recursos económicos destinados a las rentas mínimas de inserción ha ido decreciendo durante la crisis. Las comunidades autónomas han seguido un conjunto de estrategias combinadas destinadas al endurecimiento de los requisitos de acceso de lo que es de los requisitos principalmente de lo que es la RMI. Ni siquiera el carácter de derecho subjetivo de esta ayuda ha conseguido resistir la dureza de las políticas de austeridad, que unido a la corriente neoliberal existente dibuja unas lógicas desintegradoras en torno a la criminalización, responsabilización y control social sobre los perceptores y perceptoras. De forma paulatina se han producido diversos cambios, bien en nuevos desarrollos reglamentarios, bien en leyes de acompañamiento a los presupuestos, bien con retrasos de la aplicación o en los procesos normativos, que han ido provocando endurecimiento del sistema, como decíamos. El ingreso mínimo vital no ha venido aún, en estos 2 años de vida, a mejorar los problemas que ya tenía la renta mínima de inserción. Pero sí que es cierto que el ingreso mínimo vital abre un nuevo capítulo en la lucha contra la pobreza en España. El contexto de crisis sanitaria ha acelerado su introducción, como decíamos, en la agenda política. Pero a pesar de luchar contra elementos tan relevantes como es la pobreza, la accesibilidad, la activación, el empleo, quedan supeditados a las modalidades que en una lógica de complementariedad puedan impulsarse desde las distintas regiones también. La relación entre la activación, la condicionalidad y el trabajo en los esquemas de ingresos mínimos está siendo un fracaso, debido a que el cómputo de los ingresos obtenidos por el trabajo reduce la cuantía del ingreso mínimo vital, surgiendo los llamados cobros indebidos. Esto es muy interesante. Supuestamente, el ingreso mínimo vital es compatible con el trabajo, pero parece ser que es compatible inicialmente cuando te lo dan, porque después llevan a cabo un cómputo de los ingresos laborales del año y para un curso completo te reducen la cuantía, pero te indican que te han reducido la cuantía del ingreso mínimo vital quizás 10, 11 y 12 meses después. Y te llegan a decir que has cobrado de manera indebida, así lo definen como cobros indebidos, la seguridad social, has cobrado indebidamente, imagínate si estabas cobrando 930 euros y pasas a cobrar 700, que has cobrado indebidamente 234 euros. Y que tienes que devolver esos 234 euros multiplicados por 11 meses. Eso está empobreciendo, aún más a las clases pobres. Es incongruente que una prestación que está supuestamente para salvaguardar, para intentar sacar de la pobreza a los más pobres, los hunda aún más con esto que estamos definiendo como cobros indebidos. Dichos cobros indebidos son comunicados al perceptor, como ya decíamos, meses después, obligando la Seguridad Social a devolver todo eso que indica que ha sido indebidamente cobrado, endeudando aún más si cabe, ¿no?, a la persona. El ingreso mínimo vital no ha venido a solucionar ni a agilizar el problema del enredo burocrático, provocando tiempos de espera cercanos al año. El laberinto normativo en el que se mueven las decisiones de los trabajadores públicos parece haberse instalado como hegemónica una lógica de cierre y exclusión. Es decir, que hay una tendencia en los servicios públicos, hemos visto en los diferentes estudios analizados, hay una tendencia en los servicios públicos al propio cierre, respondiendo a las necesidades de reproducción de la propia institución y bloqueando las necesidades singulares de los sujetos, sobre todo de los que necesitan protección. De hecho, la complejidad administrativa que alcanzó la solicitud del ingreso mínimo vital ha alcanzado tales niveles que el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Schuster, advirtió a nuestro país en junio de 2020 sobre el riesgo de que las trabas burocráticas se convirtiesen en un gran obstáculo para las personas en situación de pobreza, que dependen de la ayuda del gobierno para sobrevivir. La aplicación del ingreso mínimo vital ha supuesto una concatenación de instrucciones cambiantes, de superposición de normativas y de confusión en la información que acaban dejando un amplio espacio de incertidumbre y desorientación. En este caótico espacio generado, los trabajadores públicos terminan por alzarse como los únicos agentes con capacidad para otorgar o denegar el derecho, dando lugar así a un juego de inclusiones y exclusiones más allá
de la norma, o mejor dicho, precisamente por el laberinto normativo creado. Los trabajadores públicos acaban tomando decisiones ad hoc en las que entran en juego disposiciones subjetivas y hitos profesionales concretos que generan aperturas o cierres más allá de la norma escrita. En definitiva, nada acabará con la pobreza ni otorgará dignidad a las personas, sin políticas sociales que pongan en el centro de la vida a las personas para las que se legisla. Ante la ineficiencia de la renta mínima de inserción y del ingreso mínimo vital, este estudio plantea la necesidad de aumentar la cuantía, modificar las condiciones de acceso a ambos subsidios condicionados, aminorando el tiempo de espera y desarrollar verdaderos planes de inclusión laboral. Sin el abordaje de estos problemas de base, sufridos tanto por una prestación como por otra, seguirá reduciéndose marcadamente el objetivo formal de estas políticas sociales. Por ello, se apunta que es preciso realizar experimentos de política social que respondan al reto que supone la destrucción del empleo y la extensión de la precariedad, la pobreza y la exclusión. Hasta aquí nuestro estudio, espero que os haya resultado interesante. Buenas tardes.